tal? ¿Cómo estás? En este video vamos a hablar sobre el Standard Poor's y un poco por qué se dio la baja de hoy. Intentar entender por qué se dio una baja tan fuerte, casi del 1%, con una reversión diaria, ¿no?, que arrancó en máximos, terminó en mínimos, con los resultados de Nvidia siendo positivos. En primer lugar, tenemos que entender que buscarle la explicación en base a las noticias no tiene sentido porque, como sabemos, eso cualquier trader sabe que las noticias importan poco y siempre llegan tarde. Digamos, los medios intentan ponerle título a las bajas y a las subas del mercado siempre porque se dedican a eso, algo tienen que decir. Entonces vamos a siempre encontrar frases como, bueno, toma de ganancias, etcétera, etcétera. La realidad es que nada de eso sucede. Acá lo que hay que entender es que el mercado cambia, el mercado es dinámico, no es el mismo mercado en el año 50, en el año 80 o ahora. En la actualidad el flujo de las opciones es muy importante. Ese flujo da lugar a que haya muchos movimientos que le vamos a llamar, bueno, el flow que se da en el mercado de compras y ventas, motivado por la cobertura de las opciones, entre otras cosas. Para entender esto, el 50% de las opciones que se negocian hoy en día, más o menos, vencen en el día. Entonces eso genera muchas coberturas dinámicas y la velocidad de los algoritmos genera que todas esas coberturas impactan en los precios de los activos. Por eso es que el mercado se mueve como se mueve hoy en día. ¿Qué pasa? Para entender eso tenemos que hablar del posicionamiento del mercado. ¿Qué es el posicionamiento del mercado? Es cómo está posicionado el mercado en un determinado momento, y eso lo que nos va a dar, por ejemplo, lo que nos daba en el día de hoy, vamos a pasar a un caso concreto para hacerlo más tangible esto. Lo que nos decía el mercado hoy es que el mercado estaba posicionado alcista. ¿Qué significa esto? Bueno, que está esperando una suba, básicamente en los precios, pero que si esa suba no se da y el mercado está posicionado alcista, vamos a tener muy posiblemente una baja muy fuerte, una estampida a la baja. Esa estampida se va a dar por las coberturas. Voy a poner una analogía con un ejemplo del fútbol. Esto es como entender o saber que el arquero está posicionado en el palo derecho. Bueno, no significa que la pelota va a ir al palo derecho. El arquero está en el palo derecho. Si la pelota la pateas al palo izquierdo, lo que va a pasar es que el arquero va a tener que cruzar todo el arco para poder atajarla. En cambio, si se la pateas al derecho, va a estar ahí parado. Bueno, en el mercado pasa lo mismo. Si el mercado está posicionado alcista y el mercado empieza a subir, generalmente vamos a ver un mercado más tranquilo. Pero en cuanto los precios empiecen a bajar, ahí vamos a ver cómo empiezan a actuar las coberturas. Por eso es importante, o tener la herramienta esta, entender que cómo se posiciona el mercado antes de empezar la rueda, nos va a ayudar a saber si nos conviene esperar al principio, esperar y esperar qué. Porque muchas veces le pasa al trader que no sabe qué esperar. O sea, está viendo y no sabe qué hacer. Y van a haber un montón de influencers, cada vez hay más, que lo que les explican son estrategias mecánicas en donde hacen básicamente, o un poco la idea es todos los días lo mismo, y por ahí ahora no dicen tan la palabra fácil, digamos los que intentan ser un poco más serios, no dicen que es fácil, pero dicen como que el esfuerzo lo es todo. No es así, o sea, esfuerzo hay que poner, obviamente, es un trabajo como cualquier otro, pero hay que entender qué es lo que pasa en el mercado. Esto no es cuestión de repetir la misma estrategia, un Iron Condor todos los días. Ojalá fuese tan fácil. No estaríamos, yo no hubiese estudiado del Delta, no hubiese hecho un montón de cosas si fuese tan simple como hacer un Iron Condor todos los días. Y la gente tendría toda plata. O sea, la gente no es pobre porque quiere, sino porque es difícil. Porque hay que saber más y tener una cierta habilidad particular para poder hacerlo con éxito. El posicionamiento del mercado y entender las opciones los acerca a eso, los acerca a poder entender mejor lo que pasa en el mercado, ni más ni menos. Nosotros, te voy a poner un ejemplo, nosotros usamos estos niveles que yo los mando todos los días, eh, y con una interpretación básicamente, ¿no? Bueno, esto es otra cosa, son las estrategias que teníamos en Argentina. Acá mandamos los niveles del día con la interpretación. Tanto ayer como hoy lo que decíamos era el mercado está alcista. Hay que tener cuidado porque si el mercado se mueve alcista va a ser una cosa, pero si el mercado se mueve a la baja vamos a tener una estampida a la baja. Los otros días hablábamos de que la zona de 5.300, eso fue el viernes, ¿no? De que iba a ser una zona en donde el mercado se iba a mantener porque en el vencimiento de las opciones
muchas veces, digamos, se mantiene en esa zona porque tiene una explicación y tiene un sentido. Sucedió eso, y bueno, por ahora venimos viendo esto. Lo del día de hoy fue totalmente, digamos, tanto el día de ayer, el viernes y lo de hoy fue muy aprovechable. Eh, las formas de aprovecharlas son infinitas, no me voy a detener en eso en este video. Pero, por ejemplo, hoy sí sabíamos que, o entendíamos, ¿no? Obviamente que esto puede fallar porque el, nuestra función o la mía como trader no es adivinar a dónde va a ir el precio, es encontrar patrones que nos produzcan que sea más fiable operar. O sea, patrones en donde sea fiable operar, donde estemos cómodos operando, donde sepamos que tenemos una ventaja estadística o una ventaja de probabilidades para operar en consecuencia. Y una idea de mercado no es una operación. Una idea es una idea y una operación es una operación. Y otra cosa, no es lo mismo tener razón en el movimiento del precio que ganar plata a largo plazo. Son dos cosas diferentes. El éxito en el trading tiene que ver con una gestión de riesgo adecuada, no con acertar el movimiento del precio. Obviamente que si podemos acertar el movimiento del precio es mejor, es más fácil. Pero si no lo hacemos, también nos puede ir bien. Acá lo que decíamos era, bueno, el mercado está posicionado alcista, en principio íbamos a ver cómo arrancaba el día. Hay días que no vemos cómo arranca, sabemos que o nos conviene vender de entrada, un Iron Condor, un Iron Fly, un Calendar, lo que fuere. Y hay días que nos conviene esperar. Hoy era un día que nos convenía esperar a ver si la zona de 5300 era vulnerada hacia arriba o el mercado se mantenía abajo. Cuando vimos que el mercado se mantenía abajo, que eso fue en la zona de acá, básicamente, y después tuvimos este movimiento acá, vendíamos, o la idea era vender calls, ¿no? Vender spreads, vender una mariposa a la rota, un ratio, lo que se les ocurra o con lo que se sientan cómodos. Y eso dio, bueno, después se dio la baja, ¿no? Del mercado. Y en esta zona de acá es donde yo empecé a ver con ganas el vender puts, y lo que yo terminé haciendo fue vender puts descubiertos en esta zona de 5250, en esta línea que tengo acá. Se podría haber hecho otra estrategia, se podría haber vendido un spread de puts acá, entonces quedaba formado un Iron Condor. Esto sería un Iron Condor en donde se aplica cierto legging, ¿no? Que es hacer una pata y después la otra. Se podría hacer una mariposa de la rota, se podría haber hecho un ratio de puts, etcétera, etcétera. Muchas estrategias, y se podría haber operado más días. Yo lo operé en intradiario esto, porque tenía otra estrategia que está explicada en otro video que justo la cerraba hoy. Pero bueno, básicamente esta operación y esta dinámica se dio, o la pude hacer, por entender el posicionamiento del mercado en el pre-market y después ir validándolo momento a momento. Eh, Porque obviamente uno se puede equivocar. Primero, el mercado es dinámico y puede cambiar, se puede posicionar de forma bajista o puede cambiar algo, y además uno se puede equivocar en la interpretación. Acá lo que nos decía, o la información que nos daba el mercado, es que estábamos en lo correcto, es decir, cuando vemos que el mercado está posicionado alcista, que antes de la apertura se empiezan a vender los futuros. Nvidia había tenido unos buenos resultados ayer a la noche y el mercado arranca con esta baja. Estas son coberturas. Ahora hice un lío y no se ve. Vamos a limpiar un poco la pantalla. Si hacemos esto, había muchos dibujos. Este movimiento de acá son coberturas. Es un movimiento rápido, agresivo. ¿Por qué agresivo? Porque las coberturas no esperan a ser ejecutadas, se operan al bid o se operan al offer generalmente. El market maker, cuando tiene que cubrir, sale y se lleva todo puesto. Por eso decimos que es como un elefante en un bazar. Luego de este movimiento, que le vamos a llamar A, tenemos un movimiento que es el B, vamos a ponerlo así. El B es un movimiento más tranquilo y tiene que ver, ojo, no es una estructura de Wyckoff, esto que hay A, B, C, no, estoy poniéndole etiquetas simplemente. Es otro movimiento que es la estabilización del mercado, ¿no? Y de hecho lo podríamos hacer lateral también, yo lo hice así porque, no sé. Es la estabilización del mercado. Acá las coberturas dejan de tener efecto. Cuando el mercado empieza a caer, otra vez vemos este efecto de las coberturas, en esta zona diría yo, de acá, que es esta aceleración fuerte que se da. Y después el mercado también se termina y ahí el mercado empieza a balancearse de nuevo, ¿no? Pensemos que el mercado, tenemos que pensarlo, que el mercado no es ni más ni menos que un bien que se vende y que tiene niveles de equilibrio, niveles donde
los compradores y los vendedores están cómodos comerciando, comprando y vendiendo ese producto. Pasa lo mismo en una acción, en un índice, al final del día es eso. Entonces, en esas zonas donde hay, digamos, vamos a llamarle que el comprador y el vendedor está confortable comprando y vendiendo, vamos a tener niveles de balance. Y cuando por algún motivo, que no es lo que a nosotros nos interesa en definitiva, ese balance se rompe, es donde tenemos estos movimientos tendenciales. El mercado está el 70% del tiempo moviéndose en zonas de balance porque tiene sentido, porque los balances se encuentran como en cualquier mercado, ¿no? Pasa que bueno, acá es más dinámico. Ayer pasaba lo mismo, este es el día de ayer, ¿no? Ayer este movimiento de acá fueron coberturas delta, que después yo le digo coberturas, son coberturas delta, pero son coberturas, pero por ahí digo delta para que se entienda bien a qué me refiero. ¿Qué significa una cobertura o cómo actúa una cobertura? Eso me lo preguntaban y se me estaba escapando. Voy a explicarlo brevemente acá y si no tenemos un par de artículos en el blog que está bien explicado. Voy a borrar esto. Entonces, pensemos por un instante en un inversor, un fondo de inversiones o lo que fuere, que está posicionado de forma alcista y está posicionado acá. Bueno, en este momento, este inversor dice, bueno, soy alcista, entonces voy a comprar, no sé, 10.000, vamos a poner un número así, 10.000 calls, ¿no? Compro 10.000 calls del SPX. Para que este pueda comprar 10.000 calls, tiene que haber alguien que se los vende. Y el que se los vende generalmente es el market maker. ¿Quién es el market maker? Puede ser un banco de inversiones, puede ser X institución. Generalmente son bancos de inversiones que lo que tienen son clientes, ¿no? Y esos clientes pueden ser tranquilamente un fondo de inversiones que está comprando y vendiendo, un vendedor institucional. Entonces, el negocio del market maker es capturar el spread entre el bid y el offer, como una casa de cambio cuando uno se baja del aeropuerto y va a la casa de cambio y te dicen, no, te compro en 2, te vendo en 3, ese spread es lo que buscan ganar. Y como cualquier empresa que quiere tener clientes, le quiere dar un buen servicio al cliente. En este caso el cliente lo que compra son calls, entonces hay que darle un buen servicio, hay que ofrecerle un precio bueno por los 10.000 calls. Entonces vamos a suponer que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo cualquiera, el mercado es 3.80, 4. No es un buen mercado, 20 centavos es una locura. Pero bueno, 3.84, bueno, más o menos, no es una locura en el SPX. Y le ofrece 10.000 a 4. Entonces este inversor toma la operación y dice, bueno, compré 10.000 acá, listo. Ahora, ¿qué pasa? Este inversor compró 10.000 calls a 4, tiene un delta, vamos a imaginar que tiene un delta de 0,5 esto, entonces tiene 5.000 deltas. 5K deltas, alcista, ¿no? O sea, está alcista en el mercado. Y el market maker en este momento pasa a estar menos 5K deltas, ¿no? Porque vendió estos calls. Este market maker tiene que cubrir esta operación. ¿Por qué? Este no la tiene que cubrir, porque este está alcista. Pero este sí la tiene que cubrir, porque no quiere tener un posicionamiento en el mercado. Es decir, no ve ni el mercado alcista ni bajista. No es ese su negocio. Su negocio es darle los calls a este cliente, que es el fondo de inversiones que le compra diferentes servicios y ahora quiere comprar calls. El día de mañana va a querer comprar otra cosa, va a necesitar un préstamo, va a necesitar una colocación de bonos, lo que sea. Hoy necesita calls. Entonces la mesa de dinero le ofrece este servicio. Si el mercado es mucho más abierto, 3.80 a 4.60, este se va a ir a otro lugar, básicamente a otro banco de inversiones o a otro market maker. Por eso es que, bueno, la competencia hace que los spreads sean finitos. Ahora, esto hay que cubrirlo. ¿Cómo lo cubre? No importa, o sea, muchas formas, pero tiene que comprar 5.000 deltas. Este quedó comprado, este tiene que comprar estos 5.000 deltas. Vamos a suponer que compra, una operación simple, compra los contratos del SPX y neutraliza, vamos a imaginar que neutralizó esta operación. El delta es 0, acá. Entonces este quedó con un delta igual a 0 y este quedó con 5.000. Cuando esto se empieza a caer, vamos acá,
este se arrepiente, o quiere cubrir su posición, o quiere salir, o quiere bajar la exposición. Entonces lo vuelve a llamar a este y le vende los 5.000 contratos que compró. Y este que está neutralizado, ahora que tiene un delta neutral, lo que va a hacer es comprar estos contratos y ahora se queda más 5.000 deltas, ¿no? Y este se queda otra vez en cero, este se quedó en cero. Y este ahora tiene 5.000 deltas y ahora los tiene que neutralizar. ¿Cómo hizo acá para neutralizarlos? Compró los contratos, o sea, compró 5.000 delta con 5.000 delta igual a cero. Ahora este que ahora está comprado, tiene que vender los contratos para neutralizar estos 5.000. Cuando vende estos contratos genera esta caída. ¿Por qué? Y bueno, porque el mercado está con un cierto momentum bajista, genera este movimiento y se cae. ¿De qué depende de que el mercado caiga o no caiga? O sea, la dinámica es esta. Lo que pasa es que posiblemente acá había vendedores y compradores, todavía no había un desbalance y acá sí hay un desbalance. Entonces, el market maker no juega con este riesgo, no puede jugar con este riesgo. Simplemente sale y vende los contratos porque cuando los compró, acá vamos a decir que hay un edge, una ventaja competitiva. Sí, creo que está bien. Ventaja competitiva de 20 centavos. O sea, el market maker está haciendo estas operaciones entendiendo que va a ganar 20 centavos. Entonces lo que quiere hacer es bloquear esos 20 centavos. Y para bloquear esos 20 centavos, bueno, sabe que tiene que comprar rápidamente, vender, mejor dicho, estos 5.000 contratos y neutralizar este delta. Cuando esto se produce, si los inversores están posicionados alcistas y el mercado empieza a caer, empiezan a tomar coberturas y esas coberturas es la que agarra el market maker. Entonces por eso es que este movimiento es así, es agresivo, es violento y es a la baja. A su vez, ¿esto que genera? Que suba la volatilidad. ¿El efecto de la volatilidad cuál es? Suben los precios. En realidad la volatilidad no es dinero. La volatilidad es una medida indirecta de los precios, pero lo que importa es la plata. La gente o los inversores están dispuestos a comprar puts, los puts suben de precio. Los puts suben de precio, la volatilidad aumenta. Pero lo que importa es que los puts subieron de precio. ¿Por qué suben de precio? Y porque el market maker no está dispuesto a venderlos baratos porque esto se está cayendo. Entonces necesita un margen más grande para poder cubrirse. Por eso es que estos precios van a aumentar rápidamente. Generalmente, ¿qué pasa? Como los movimientos a la baja son más rápidos que al alza, el market maker reacciona rápido aumentando los precios. Aumenta los precios y eso genera esta avalancha, podemos llamarle, de los precios. Y esto genera que esta cobertura y las volatilidades aumentan. Bueno, esta básicamente es la dinámica. Obviamente podemos seguir complejizándolo porque esto tiene un gamma, esto tiene un vega, etcétera, etcétera. Hoy en día los market makers o los algoritmos son grandes market makers o son los que en realidad gestionan todo lo que tiene que ver con la ejecución en gran medida. En los últimos años esto cambió mucho. Y bueno, básicamente es eso. Acá explicamos el movimiento del posicionamiento y cómo el mercado reacciona ante cambios en ese posicionamiento. Espero que les sirva y les mando un saludo.